Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar de estoicismo, pero vamos a aplicarlo a una realidad de este país, del día de hoy, del día a día de la población. Así que vamos a hablar de estoicismo con un experto, Mauricio Garita. Vas a ser un visitante permanente de nuestro podcast, un invitado constante, porque tu enfoque es muy propio. Pues esa visión no la tiene cualquiera, así que es importante que enfoquemos desde esa perspectiva. Mira, arranquemos con una pregunta que es básica. ¿El estoicismo se puede aplicar a la vida política de un país? Yo creo que incluso su naturaleza está en la parte política, ¿no? Recordemos que Séneca fue asesor de Nerón y que fue uno de los mayores precursores del estoicismo, y también a su parte Marco Aurelio, que fue emperador. Así que diría uno que la génesis per se del estoicismo nace de la parte política, y tal vez la pregunta subsiguiente que uno se haría es ¿por qué? Porque la parte de la política tiene un sentido muy interesante, y es que puede estar uno muy cercano a lo que es parte de la naturaleza humana. Y eso es lo que decía Séneca cuando escribía cartas a Lucilio. Administrar el heraldo público, administrar una ciudad, una población, resulta uno de los temas más complejos, ¿no? Porque son seres humanos con sus propias necesidades, con sus propias visiones. Pero más importante sobre esto es el tema de cómo manejar el poder, cómo también este poder puede usarte en contra, cómo van a existir los enemigos y cómo poder también administrarse mejor uno dentro de esos momentos de poder. Así que, para hacerte una respuesta sencilla, sí, al final pues, es parte de donde nació, tiene toda su utilidad en ello. Claro, y nosotros en otros episodios hemos hablado del síndrome de Ubris, cuando un funcionario se cree inalcanzable, infalible, ya no escucha a nadie. Pero ¿existen antídotos estoicos al síndrome de Ubris? Totalmente, totalmente. Yo creo que el problema con el síndrome de Ubris es que, a diferencia usualmente de cualquier persona que no tenemos un cargo público, normalmente poder tener ese síndrome tiene su reto. ¿Por qué? Porque, bueno, uno lo puede ir creando a través de la ilusión de las redes sociales, de los followers, dentro de eso y esa interacción, pero al final, ¿cuánto poder tiene uno? Y eso es diferente. Cuando se trata desde la parte histórica y política, el tema es que hay dos confirmaciones que son importantes para la persona. Lo primero es que tiene seguidores. Lo segundo es que tiene el poder de tener impacto. Entonces no es solo que uno se crea, sino que también puede hacer. Y eso hace que el síndrome se vuelva un poquito más complejo, porque, ¿verdad?, hay quienes pudieran creerse que pueden tener impacto dentro de lo que nos suceda en el día, y la realidad es que muchos de nosotros no lo tenemos. Sin embargo, en la parte política sí hay personas que pueden hacer un cambio en las próximas 24 horas, un cambio sustancial, y eso lo que hace es que tenga una confirmación. Y entonces ahí la parte importante es algo que conecto de parte de Séneca, pero también que lo agarro con una historia de Simon Sinek. Y la historia es que Séneca decía que también uno debería recordar que se va a morir, porque al final el puesto va a trascender. Es decir, hemos tenido muchos presidentes en los países de Latinoamérica, lo único que ha cambiado es el nombre, pero el puesto ha sido el mismo. Y la parte interesante es que a veces dentro de este síndrome uno cree que va a durar toda la vida, que va a vivir toda la vida uno, o que va a pasar toda la vida en política. Siendo la política latinoamericana tan cambiante como es, tan fluctuante, pues eso no es una parte usual. Y entonces lo que se refiere primero es a tener la conciencia de que uno está de paso. Y Simon Sinek cuenta esta historia de que un personaje de la Reserva Federal llega a Nueva York a dar una conferencia estando él en la Reserva Federal, y entonces llega al aeropuerto, y cuando llega al aeropuerto hay una limusina, y cuando se sube a la limusina están perfectos 26 grados centígrados, lo llevan ahí a la parte de Manhattan, lo reciben con una taza de café de porcelana, y dentro de esto y da la conferencia. Lo invitan un año después, ya no estando en el puesto,
Y resulta que cuando llega no hay limusina, sino que tiene que pedir un Uber. Llega al lugar, nadie medio sabe quién es y le dan el café en una tacita de estereofón. Y lo cuenta porque muchas veces lo que nos debería desinflar en muchos puestos, no solo políticos, sino empresariales, sino dentro de esto, es que usualmente la persona está sirviendo al puesto, no está sirviendo a la persona. Y esa es una gran diferencia que va hacia ello. Y eso para Séneca sobre todo era importante, porque Nerón olvidaba esto. Nerón tenía pues un ego muy, muy grande, y Séneca trataba de hablarle sobre esto para irlo no desinflando, sino poniendo en la realidad, porque el gran problema es que el ubris lo que nos hace es perder el sentido de responsabilidad sobre nuestros quehaceres, y es una invitación a servirnos a nosotros en lugar de servir a las personas, a la nación o al prójimo. Claro. Hay un manual estoico, por supuesto, estamos hablando de algo que podría ser hipotético, pero hay un manual estoico que podrían seguir, lineamientos que podría seguir un alcalde, un diputado, un ministro, porque justamente un periodo de un ministro lo más que dura es 4 años. Y hay quienes después, cuando le quitan el carro, la seguridad, el teléfono institucional, el colero, no saben ni cómo manejar, están desorientados en las calles por 4 años de haber tenido una comitiva. ¿Hay algún manual estoico que puedan seguir estas personalidades que momentáneamente están en el poder, pero que luego vuelven a la llanura, como le dicen en política? Sí, yo creo que tal como un manual hay muchos consejos. Siempre el libro predilecto de muchos de los más grandes políticos de la historia, pues Enrique, tiene que ver específicamente con Marco Aurelio Meditaciones. Es un libro de cabecera que normalmente encuentra uno. 3 libros usualmente he encontrado tanto en mis lecturas como teniendo conversaciones con expresidentes, de 3 libros de cabecera, y siempre me van a ser interesantes. El de estoicismo es Meditaciones de Marco Aurelio. Siempre está El arte de la guerra de Sun Tzu y Las 48 reglas de poder de Robert Greene. Yo creo que son 3 libros muy interesantes. Probablemente alguno tendrá la parte de Maquiavelo, pero no es tan popular decir que uno lea Maquiavelo en política, ¿no? Aunque describe muy bien la naturaleza como tal. Aunque lo apliquen, Tiene como su parte tal vez negativa. Pero Marco Aurelio, lo mucho que mencionaba primero es, hablaba mucho de lo que el proceso y la interpretación de la política va a llevar. No todos van a valorar lo que uno está haciendo. No es algo que para el ser humano hoy puede ser el punto más alto y luego el punto más bajo. Recordemos que Churchill pierde sus elecciones después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Después de haber ayudado a ganar la Segunda Guerra Mundial, Churchill pierde las elecciones. Y cuando yo leía la biografía de Churchill decía, ¿cómo es posible que una persona que logró algo tan significativo, su país luego se voltee y diga, mira, no vamos a votar por ti, no creemos que eres la persona correcta, creemos de alguien más? Y sorprende. Y ahí es donde Marco Aurelio pues viene con muchos consejos, viene con consejos que primero aconseja que recordemos que somos como las abejas, que no podemos vivir sin uno y sin la otro. Nos recuerda que somos como los párpados, como las filas de dientes. Nos recuerda también que de alguna manera nosotros nos vamos a encontrar todos los días con una persona ingrata, nos vamos a encontrar con una persona que nos critique, nos vamos a encontrar con eso. Y eso es parte de lo que se lleva, sobre todo cuando se es una figura pública, es lo usual, ¿verdad? Sea un influencer, a ser un político, las figuras públicas tienen esto. Pero creo que los principios estoicos más importantes que al final se pueden desarrollar vienen de Epicteto como un consejo, es qué puedes controlar y qué no. Lo difícil y la razón muy personal por la cual a mí la parte de política la respeto mucho a quienes la hacen, y no creo que sea un espacio para mí. El punto interesante es que hay muchas variables fuera del control de la política, es decir, el área es poner mucho más variables que la persona normal tiene en su día a día. ¿Qué voy con esto? Epicteto decía que el centro de la felicidad está en saber controlar qué aspectos uno controla y qué aspectos uno no controla.
En el momento de uno volverse una persona como un influencer, como un político, una persona pública, de repente le da a uno la habilidad y la puerta que viene con el puesto, al igual que lo hace un deportista, de que se descontrole todo hacia afuera. Cualquier mensaje que uno lanza no es precisamente recibido con la intención que uno lo quiere llevar. Y todo eso, decía Epíteto, bueno, te hace centrarte en por qué estás haciendo tú las cosas y dejar todo lo demás que suceda. Y creo que esa es la parte más retadora al momento que uno lo ve y que uno lo estudia en las biografías de varias personas, es cómo lidiar con aquello que no está en tus manos, esa parte donde quisiste dar un mensaje y luego resulta que la población se te pone en contra, luego resulta que los medios lo entienden de otra manera y nada de eso está en el control. Y ahí creo que está el secreto, porque sí que es una vida como la de la fama, donde se abre uno a millones de personas y eso es lo que Jim Carrey decía cuando decía, espero que todo el mundo sea famoso para que sepan que no es la realidad, porque manejar la fama es de los temas más complejos que hay, Sí. porque es mucha crítica que no puedes controlar. De hecho, en redes sociales, cuando nosotros apoyamos a una figura que vaya creciendo y creciendo y creciendo, le decimos habitualmente, con el crecimiento vienen los haters, vienen los ataques, viene la gente que le va a estar dando duro a la reputación y tiene que estar psicológicamente preparado porque ese crecimiento va a ser visible, la figura, el recorrido, las acciones, pero eso va a suscitar comentarios adversos también y es parte del crecimiento, del tráfico que se tiene que tener en su perfil. Crece, atacan. Sigue creciendo, atacan más y sigue creciendo y la familia incluso tiene que estar preparada para que los ataques hacia su pariente querido pues lleguen de una forma indiscriminada, inmisericordia. Entonces al final es duro, la fama es dura en lo político, en lo artístico, en el mundo en el que se encuentren, en lo deportivo incluso, es dura la crítica. Siguiendo con las ideas, ya pensamos en el manual, en las recomendaciones para el funcionario estoico, ahora veamos las recomendaciones para un ciudadano que enfrenta pandillas, que enfrenta maras, que enfrenta situaciones que no puede controlar en la calle y se siente incómodo con las autoridades a veces y tiene alguna afinidad y se siente desilusionado. ¿Qué consejos estoicos le podríamos dar a un ciudadano que padece todos los días cuando sale de su casa el miedo? Y eso, primero es que todos vivimos esa situación, hay quienes lo viven con mucho más intensidad, ¿no? Por la situación, y yo creo que ahí hay temas importantes que llevar. Y lo primero es, y no lo digo porque a veces las personas piensan que el estoicismo es un tema de conformismo, y no es cierto. Lo importante dentro de esto es en qué yo tengo agencia y qué no, y voy a describir la palabra agencia, es en qué yo tengo impacto y qué no. Muchas veces nosotros en Latinoamérica vivimos muy centrados en aspectos que no están en nuestro control. Es decir, de alguna manera lo que decida hoy hacer un presidente o presidenta en Costa Rica o en Panamá no precisamente tiene que ver conmigo o precisamente yo tengo un impacto. A veces por estar buscando o por estar viendo tanto esos impactos hacia afuera, nos olvidamos de los impactos hacia adentro. Y ahí es donde se vuelve mucho más importante y retador. Por ejemplo, uno pudiera decir, puede criticar al alcalde y el tema de seguridad, pero también si a una persona le interesa, ese podría ser el mayor incentivo para buscar hacer cambios dentro de su propia comunidad y dentro de sus propios procesos, porque al final, a menos que las personas que entienden el problema se vayan involucrando, pues se convierte en un gran reto el poder mermar aspectos como el crimen, por ejemplo. Y eso es la parte difícil, porque cuánto de lo que sucede está en nuestro control y cuánto no. Y es muy difícil. Al final, pues ninguno de nosotros planea en ser extorsionado, en ser asaltado, en ser amenazado, por supuesto, pero tampoco tenemos control en cómo eso va a suceder y de qué parte suceder. Y entonces ahí es donde sí hay un espacio donde es importante poder decir esto, poder decir que uno no está de acuerdo, poder involucrarse y poder tomar acción, pero desde donde tiene uno control, desde donde tiene uno un proceso de impacto.
Y la otra parte es una vez suceden los eventos, que por supuesto que son desagradables, saber también dentro de esto que podemos y debemos buscar hacer mejor lo que yo le diría nuestra cuadra. Muchas veces no nos damos cuenta en nuestros próximos 100 metros los temas que necesitan cambiar y nos queremos enfocar, cambiar, sí, cambiar en el país, y por supuesto que hay cambios en todos los países. Sin embargo, también a veces tenemos que preguntarnos qué tanto está cambiando a nuestro alrededor. Y ahí es donde tal vez uno obtiene un poco más de recompensa sobre las cosas bonitas que uno puede hacer frente a esto. Porque lo difícil de la parte del crimen y los robos es que como yo no tengo control y no tengo variable para cambiarlo, se sufre mucho. Y esto es algo que ya nos decía el estoicismo, que el gran sufrimiento de las personas viene en aspectos que no puede hacer nada al respecto. Entonces, como no puedo hacer nada al respecto, estoy como Sísifo tirando la piedra de un lado para otro, pero no puedo cambiarlo. Entonces simplemente le tengo que hacer ganas. Y ese le tengo que hacer ganas es como que estoy amarrado a la situación. Y acá la búsqueda es en qué aspecto tú sí puedes tener un cambio y puedes tener un impacto dentro de esto, mientras por supuesto los otros temas cambian y vamos mejorando como sociedad. Correcto, muchas gracias. Y de hecho hay una niña que quería que su país pues no estuviera actuando en contra del cambio, estuviera en favor del cambio climático. Esta niña agarró un cartel y el día viernes se escapaba de la escuela, una sola niña, se escapaba con un cartel y se iba a parar frente al Parlamento y decía: no tenemos que permitir que suceda daño al ambiente. Y con su cartel se fue parando los viernes, luego se fueron los alumnos de su clase, ya no solo la niña, luego se fueron escuelas y dedicaron el viernes de protesta, y al final de cuentas esta niña hizo una transformación tan grande que le dieron un premio Nobel. A partir de ir con un cartel, salió en la revista Times, ha salido en muchos lugares, y era una pequeña niña protestando en contra de las acciones de su gobierno, de su parlamento, que dañaban el ambiente. Y ella hizo una transformación, con lo que decías, de que en realidad nosotros también podemos empezar a hacer cosas de nuestra cuadra. A veces uno mira un rotulito que dice: vecinos organizados contra la delincuencia. Al final de cuentas, eso es empezar a actuar, entendiendo que las autoridades del segundo, del tercer nivel no pudieron. Entonces, desde el hogar, desde la cuadra, del pequeño entorno, se pueden empezar a hacer transformaciones importantes. Vecinos organizados contra la delincuencia implica tener contacto telefónico entre todos, tener algún timbre de alarma, de alerta, un botón de pánico, tener la claridad de cómo organizarse si alguna casa está siendo asaltada, información. Todo eso parte de la comunidad y del individuo, el poder de uno. Como esta niña que transformó una realidad y que hizo visible discursos muy potentes que tenía que permitir que el ambiente pues, no fuera dañado por algunos efectos gubernamentales. A ver, esa frase que dijiste es muy poderosa. En Guatemala se tiende a utilizar una frase de que robe, pero que haga obra. No, hombre, así ha sido siempre, no lo van a cambiar ahora. ¿Cómo puede uno, bajo la perspectiva del estoicismo, encarar esa cultura de aceptación, de normalización, de que así que se puede, así lo han hecho siempre, viene uno, viene otro, a mí me da igual? En la transformación política, ¿cómo puede un ciudadano involucrarse un poco más a partir de que se resista a esa postura culturalmente aceptada? Y ahí el reto de esa pregunta es que nos va a decir la parte estoica cómo le estás haciendo tú a tu nivel individual. Ajá. Y entonces ahí empieza el primer reto. El primer reto es el entendimiento de que si yo en mi naturaleza, y siendo yo quien soy, en el momento en que se me diera tanto poder, en el momento en que se me diera tanto acceso a diferentes recursos, ¿cómo lo haría yo? Y entonces muchas veces la parte importante es cómo trabajarse dentro del aspecto individual, de cómo estoy yo con las cosas, porque a veces eso que pasa allá afuera, pasa allá adentro en un trabajo. Y por supuesto, esto en ninguna parte es decir, muchas veces nosotros somos el sistema que criticamos internamente. Lo que sucede es que
pues tenemos estos sesgos de confirmación que ya Daniel Kahneman nos hablaba de ellos, en el cual creemos que nosotros hacemos las cosas bien y creemos que la persona que está ahí dentro de la parte política hace las cosas mal. Creo que ese es el reto de la integridad, porque la integridad lo que hace es que al momento en que uno pueda exigir, también uno sabe que está haciendo las cosas bien. También sabemos que estamos haciendo impacto. Yo creo que la parte más importante muchas veces es que si nosotros creemos que podemos hacer las cosas mejor, pues el tema es involucrarse. El tema es involucrarse en cualquier tipo, es decir, la mayoría de empresas que aparecen como una solución a un problema, aparecen de una persona descontenta, de una persona que no está de acuerdo con lo que es el status quo, que no está de acuerdo con cómo se manejan las cosas en promedio. Y es ahí donde nace justamente la innovación. Cuando uno ve los procesos de innovación, lo que dice es: yo no estoy de acuerdo en que me tengo que perder en el tráfico y no sé para dónde voy. Y entonces se crea una solución como Waze, o se crea una solución como Google Maps o Apple Maps o tantos de estos, pero se crea solución. Y lo mismo ha pasado en la política. Es decir, todo el cambio que se hubo después de la política en la Segunda Guerra Mundial, a través del entendimiento de las dictaduras y todo lo que eso conllevó, también hay un proceso de innovación. Y yo creo que algo que resaltabas es: no todo nace grande. Y eso es algo que las personas tenemos que entender: no todo nace grande. A veces vemos las grandes compañías o vemos los grandes partidos políticos como, no sé, que llevan años, como el PRI en México. No empezó siendo el partido que por un momento dominó la política en México. Empezó siendo un grupo de personas que se organizaron y quisieron hacer una diferencia respecto a lo que veían. Entonces, ahí estoicamente creo que hay un tema que a veces se nos olvida, y es darle la bienvenida a la insatisfacción. Quiera que no, la insatisfacción es un motor. Quiera que no, la insatisfacción también es una forma de decir mejorar. ¿Cuántas veces nosotros como individuos no hemos mejorado porque ya estamos cansados de la misma situación todos los días? ¿Verdad? Lo que nos hace cambiar el chorrito que tenemos en la casa, que le cae la gotica dentro de esto y que hace ruido, es que nos desespera. Si nosotros nos pudiéramos, dijéramos: bueno, le pongo un vasito abajo y ni siquiera se me llena y paso toda la noche y no tengo que gastar en eso. Pero no hay que olvidar el efecto que puede hacer la inconformidad con la situación dentro de los negocios, dentro de la política, dentro de la vida, como métodos de cambio, como grandes diferencias respecto a esto. Y creo que hoy están las herramientas para poder hacerlo, porque si algo han hecho las redes sociales es democratizar esas herramientas. Antes esas herramientas eran solo de un político que tenía un recurso amplísimo para poder llegar, porque se subía en una moto o se subía en su carro y se iba pueblo tras pueblo tras pueblo de su propio país. Hoy hay democratización, entonces también existen las herramientas para poder hacer cambios. Sí, sí, sí. Partiendo además de la frase tan potente que decías: estoicismo no es conformismo, porque si estoicismo fuera conformismo, no hubiera existido ese desarrollo que parte de la insatisfacción como motor. Quien, por ejemplo, dejó de usar velas de cera o de gas y de repente sale con la luz incandescente, con los focos que conocemos. Si no hubiera existido ese inconformismo, ese malestar, pues no tendríamos estos avances que tenemos. Según tu experiencia, en la historia guatemalteca, ¿algún político, algún presidente, algún ministro, alguna personalidad que vos sientas que haya sido estoica, que haya estado en el poder? Es interesante porque creo que todos los que han estado en el poder por su momento lo han tenido. Lo que sucede es que cuando uno lee la parte de la historia de Guatemala, lo que sucede es que no se ven esos momentos íntimos de cómo manejar los impactos y de cómo manejar la presión. Yo creo que cualquier persona que llegue a presidente, que llegue a ministro, tiene por momentos una parte de estoicismo bastante fuerte, porque se da cuenta, supongo, y esto lo puedo decir porque uno más que ha estado viendo desde lejos, aunque cerca, pero lejos no es lo mismo que estar en la parte dentro de la política.
Y cuando uno escucha las historias, uno se da cuenta que se necesita mucho estoicismo para estar en la política, para eh, tener la crítica, para saber cuáles son los impactos de lo que uno dice, para manejarlo con la familia, para manejarlo hacia afuera. Y yo creo que en una conversación no esta, tú mencionabas algo que me llamaba mucho la atención y es cierto que, por ejemplo, en Guatemala uno nunca deja de ser el exministro de, ¿verdad? Sí. Y entonces, o el expresidente, o dentro de esto. Entonces, además, entrar a política es un nombre que queda para toda la vida, por lo menos en el país. Y yo creo que dentro de eso esas herramientas tiene que ser, y uno lo ve y se tiene contacto con muchos, cuando uno tiene contacto con muchas personas que estuvieron en la política o dentro de esto, uno va entendiendo que leen o filosofía, o leen estoicismo, o leen dentro de esto, y uno los ve que son parte de su forma de cómo manejar estos aspectos. Y sobre todo creo que el reto es cómo manejarlo en temas de redes sociales. Así que para darte una respuesta, pudiera asumir que es algo que han tenido todos, normalmente personas que leen mucho, que están muy centradas en lo que quieren desarrollar, y el tema es cómo se maneja. Ahora, lo que pasa es que eso es una pregunta al final tan íntima que solo en un uno a uno pudieras saberlo, decir, mira, ¿cómo manejaste esta crisis? ¿Cómo manejaste, por ejemplo, si le preguntamos a quien fuese presidente del 2008-2009, ¿cómo manejaste la crisis financiera? Si le preguntamos a un funcionario de un banco público de Guatemala, ¿cómo manejaste esta parte de abrirte a un tipo de cambio en el 85? Y son retos grandes, y uno dice, a veces puede ser estoicismo, otros pueden ser por fe, otros pueden ser por filosofía, y yo creo que no puede haber, es difícil manejar esto sin ningún tipo de mapa mental o de estructura mental para poder lidiar con eso. Y con eso que decía, me trajiste un recuerdo. Era el 2004, hace 22 años. Yo era asesor del Congreso de la República, pero vivía en Guatemala y tenía casa en Quetzaltenango. No me alcanzaba el salario. Entonces hubo muchas noches que no tuve para pagar un hotel. Y me quedé tirado en el piso, me acostaba en el piso del Congreso de la República, en el edificio Morales, y con Anita, que verá este episodio probablemente, compartíamos un almuerzo entre los dos, porque no nos alcanzaba el dinero. Y me recuerdo muy bien que mi libro de cabecera era Actitud Mental Positiva, el AMP, un libro que yo leía constantemente. Decía, puta, esto va a cambiar algún día, tiene que cambiar algún día. Y gracias a la vida de ese dormir en el piso, tuve cargos importantes, fui ministro, fui secretario de Estado, he tenido cargos en Naciones Unidas, pero sí leía libros de crecimiento personal, de autoayuda, que luego compartí con más gente. Justamente lo que decís, tiene que ser en bilateral, uno a uno, para entender cuáles son las motivaciones, la filosofía interna de quien está en un cargo. Y luego la lucha contra la nutrición surgió de ese esfuerzo del Congreso de la República, de dormir en el piso y de entender las lógicas que tenían que ver con la nutrición. Tienes razón, me trajiste muchos recuerdos a la cabeza ahorita. Así es, y muchas veces, tal vez la parte de lo que hablamos, el estoicismo, lo que busca es, la situación se da y no podemos cambiarla. Quisiéramos que fuera distinta, por supuesto, quisiéramos tal vez dentro del caso, en algún momento, cuando lo estabas viviendo, quisieras no haber dormido en el piso del Congreso, probablemente. Sin embargo, la situación está, y ahí es una parte del estoicismo, decir qué vas a hacer con ello, qué vas a hacer con esa situación. Yo creo que ha sido como el hilo conductor de lo que hemos hablado, es, podemos tener una actitud de las cosas nos suceden a nosotros, que las cosas nos pasan, o podemos tener una actitud de yo quiero buscar el cambio, quiero buscar la forma de hacer las partes distintas. Y eso he visto en muchos compañeros con los que yo estudié en la universidad, que decidieron irse ministros, y ir a Congreso, ir a hacer esto, y muy admirable el sentido de decir, bueno, yo miro que la situación no tiene que solo ser para mí, sino que yo puedo proponer de regreso. Pero también la otra parte es que si nos ponemos a pensar cuánto de lo que nos ha sucedido es nuestro motor para hacer las cosas hoy distintas, cuánto a veces se nos abre los ojos a través de lo que nosotros notamos, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que el tema que me lanzó a la parte económica fue
fue justamente vivir en el 2008 la crisis en Inglaterra y ver pasar la crisis financiera de las personas viviendo en su casa en una ciudad como Manchester a de repente verlas en la calle. Y cada semana había más personas en la calle. Cada semana había más personas que no tenían un hogar. Había más personas afectadas por eso. Y yo dije, esto es algo que la experiencia fue muy fuerte, fue difícil, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si uno iba a tener trabajo. Yo me graduaba a un año de eso y regresé a Guatemala con el coletazo de la crisis. Claro. Y era difícil conseguir trabajo, y era difícil tocar, y fue tocar puertas ante esto. Y curiosamente esa parte de tocar puertas me lleva a organismos internacionales, ahí como que fuera una forma de hacerlo. Entonces, por más que uno vive esos temas, uno puede decidir si la circunstancia te puede cambiar o no. Un poco aquel dilema de que la papa se vuelve aguada cuando la pones en agua hirviendo, pero el huevo se vuelve duro cuando lo pones en agua hirviendo, y uno tiene que decidir cuál de los dos es en la vida, ¿no? Y lo digo coloquialmente porque es la mejor forma de entenderlo. A veces la situación no va a cambiar, pero mi actitud ante la situación sí está en mi control, y esa es la que debería cambiar. Y estoy seguro que si vamos alrededor de los políticos latinoamericanos, vamos a encontrar que muchos de ellos entraron en política por un evento como el que mencionaste, del Congreso, por un evento de decir, yo esto no quiero que nadie más lo viva, o no lo quiero vivir incluso yo, y decido cambiarlo dentro de esto. Claro. Muchas gracias. Mira, Guatemala vive una polarización que nos está dañando muchísimo. Si sos de una tendencia ideológica, sea de izquierda, sea de derecha, a veces malentendidas, ni siquiera tenemos la claridad de qué significa, o chairo, o facho, ya como ofensivamente se le va llamando, pero en el espectro en el que te marquen, te fregaron. Y si estás al centro, te escupieron, porque dicen que los intermedios, los tibios, Dios mío. Entonces, de hecho en redes sociales, en campañas electorales, lo vemos recientemente en Colombia, pero lo hemos visto en otros países, la radicalización está haciendo que los dos polos lleguen a segunda vuelta, y el del centro o la del centro queda vista como la tibia, porque la gente está necesitando ver violencia, ver contundencia, ver fuerza. En esa posición que está Guatemala hoy de la polarización tan marcada, en donde nadie crece, donde todos estamos perdiendo, ¿qué mensaje estoico podríamos dejarle para cierre de este episodio? Yo creo que dentro de lo que mencionabas ya estaba parte del mensaje. El tema más importante para cualquier proceso electoral y para cualquier persona es tener la claridad de dónde quiero estar yo parado. Y la única forma de yo estar parado tiene que ver mucho con las personas del estoicismo. Eran personas muy, muy letradas porque se esforzaron en aprender. O sea, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, eran personas que estudiaron muchísimo para poder entender la situación. Yo creo que un gran tema acá, independientemente de la ideología que escoja la persona, lo más importante es entender por qué uno está parado donde está parado. Y eso requiere literatura, pero también para aprender eso, lo más importante es leer de ambos lados. Como bien decía, leer pues los libros de este lado y leer los libros del otro lado y formar una parte consciente dentro de esto. Y si ustedes que nos escuchan dirían el tema leer, pues también hay excelentes videos en YouTube. Entonces me puedo ir a los videos de YouTube de este autor que es totalmente catalogado de izquierda versus este autor de derecha. Porque al mundo donde vamos, y sobre todo donde nos va a llevar la inteligencia artificial, es un mundo de pensamiento crítico. Ya está claro de que mucho de lo que vamos a ver en las redes sociales puede no ser real. Ya todo se puede volver falso. Y lo hemos visto muchas veces cuando vemos, me recordaba el gato que tú tienes, pero cuando veo un gato en medio de un tornado y sobreviviendo dentro de esto, un gato peleando contra cocodrilos, uno sabe que no es real, pero si uno se centra porque no sabe que es real, porque no es lógico, no porque la imagen y los temas sean, la tecnología sea mala, sino porque uno dice, bueno, un gato versus un cocodrilo no parece una batalla justa. Pero el tema es que mucho de eso va a pasar, ahora que se puede replicar la voz,
ahora que se puede cambiar los videos, ahora que se puede hablar eso. Entonces yo tengo que buscar el hecho de informarme y de estudiar estos temas. Al final, la política, sobre todo, es inevitable para el ciudadano. Convivimos con ella, toma las decisiones. Creo que es importante ponerse de alguna manera en estos aspectos y no simplemente tomar un lado porque eso es lo que me gusta, porque eso es lo que creo, porque eso es, sino qué bonito tener personas dentro de la democracia que sean convencidas, porque si no caemos en lo que ya nos decía Platón como falta, y de alguna manera Aristóteles lo criticaba, que era el problema de la democracia, era que eventualmente iba a llevar a que las decisiones fueran por personas que no se tiraron a las profundidades de conocer qué estaba sucediendo. Entonces cae uno en el promedio, lo que a la gente más le gusta, y como es lo que más me gusta y como me parece difícil entender o lo que es Estado o lo que es la política pública, entonces no lo miro. Y yo creo que ahí es bien importante porque hoy ya son cara de la misma moneda. O sea, no es que existen dictadores solo de una ideología o dictadores de otra, es que ha habido de ambos sabores y colores y ha habido dentro de todo. Y entonces cuando uno empieza a entender eso, pues toma decisiones más conscientes y justamente estar en programas como el que tú tienes, y luego irse a ir a otro programa que tal vez es más extremo y luego irse al otro lado, pero creo que es importante nutrirse con eso, pero también uno hacer su esfuerzo de decir, sí, estoy de acuerdo con estas políticas y estoy de acuerdo con estas otras. Y no precisamente es que todos, que solo un lado pueda tener todas las mejores ideas y el otro todas las contrarias. Eventualmente el pensamiento crítico le irá a llevar a uno qué temas ir tomando de cada cosa y también por qué rechazar las ideas del otro, pero sabiendo que uno está rechazando, y más importante, las ideas, no la persona. O sea, no es un tema de la persona. Yo no, el odiar a la persona es ilógico. Muchas veces es la idea, es la representación, es lo que la semiología, diría Humberto Eco. O sea, al final es eso que representa. Entonces, tener mucho cuidado porque a veces pensamos que la persona es la culpable cuando al final puede ser la representación de eso. Y ahí es donde tenemos que tener un poco más de criterio dentro de estos aspectos, porque si no, los temas pueden seguir y uno no puede notar cómo hacer un cambio. Y entonces creo que si queremos hacer un cambio, tenemos que entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona la política, cómo funcionan los temas, que es parte de la ecuación, ¿verdad? Sí, nuestra democracia, al igual que muchas de Latinoamérica, pues tiene un Congreso, pues tiene presidencias, tiene ministros, pero muchas veces las personas no entienden ni siquiera el rol de cada uno, ¿verdad? Claro, claro. Y creo que es importante pues comenzar con cositas así para luego juzgarlas, y la parte ideológica al final creo que debería de ser sustituida más por esto es lo que yo pienso, porque la ideología muchas veces es una creencia sin profundidad. Esto tiene que ir más hacia esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo defiendo, estos son mis valores, y de ahí partir. Entonces creo que la gran solución es tener una conciencia de esto es lo que a mí me parece lógico en este momento en la vida, y está bien si pasa como autores que empezaron en la parte de la izquierda y dentro de esto y pasaron a la parte de la derecha después de su vida, y hay académicos que escribieron muchos libros de este lado y luego terminaron en el otro. Pues sí, es parte también de la madurez que van teniendo las personas. Y en la política muchos personajes importantes no terminaron en el mismo partido político, no terminaron en el mismo lugar, porque es parte del crecimiento. Y recordemos que eso era lo que daba muchas veces el sustento a la democracia, el conocimiento. Y hoy el conocimiento, por favor, no me malinterpreten, no tiene que ser libros. El conocimiento está en YouTube, el conocimiento está en los podcasts, el conocimiento hoy está de las maneras que uno quiera. Entonces, creo que no hay excusa para no conocer. Correcto. Pues Mauricio, como siempre, enriquecedora la conversación con vos. Te lo agradecemos muchísimo, tu tiempo sabemos que es preciado y agradecemos todo esto que hiciste hoy para darnos perlas de conocimiento. Claramente el estoicismo no es conformismo, claramente no es así. Insatisfacción es un motor y una persona descontenta puede generar transformación social. Te agradecemos muchísimo, Mauricio. Esto fue Monterroso Podcast.